senadora Nora Rubalcaba Gámez, de la fracción parlamentaria de Morena, y hasta por 5 minutos que haga su intervención. Muchas gracias. Primeramente quiero celebrar el hecho de que no solo estemos de acuerdo, sino que estemos conscientes de que estamos tratando un tema que es de fundamental importancia para la población. Y es que desde los tiempos históricos primeros en el que comienza la civilización, recordemos que esa gran división social del trabajo tenía que ver con la protección y salvaguarda de la vida, de la integridad y del patrimonio de las personas. Así es como surgen las primeras civilizaciones y así es como surgen los ejércitos, justamente para cumplir con esta misión. Pero aún más cuando se forman los estados nacionales, esa es prácticamente la función del Estado: salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. Pero qué talante de los legisladores del PRI y del PAN, que se les olvida la historia de nuestro país. Se les olvida los tiempos en los que hubo bonanza, hubo tranquilidad en nuestro país. Y primero fue la omisión de sus gobernantes. ¿Quién no recuerda esa regla no escrita de presidentes de la República que pactaban con los criminales y les decían: aquí solamente pasa la droga, el dinero se queda y la droga se va? Eso era omisión, eso era permisividad. Y cuando la droga empezó a quedarse, empezamos con los conflictos y con la elevación de los índices de criminalidad. Y pasaron de la omisión a la colusión. Ya se nos olvidó quién fue el que le dio su carta de naturalización a Chen Li-Yigong, el que entraba a través de los puertos con toneladas de metanfetaminas para poder fabricar la droga de los pobres, el cristal, el crack. Por eso les dolió tanto que el licenciado Andrés Manuel López Obrador les quitara el predominio que tenían sobre los puertos más importantes y las aduanas más importantes de este país. Se les olvida y ahora nos vienen a decir y a recetar y hasta a proyectar que en qué sí nos va a ir bien y en qué sí nos va a ir mal. Yo no vengo a hablar, ni voy a hablar de Genaro García Luna, que era un subalterno, era un subordinado, era una persona que recibía órdenes. Yo vengo a hablar de Felipe Calderón Hinojosa, el que se robó la presidencia y que a través de la iniciativa que presentó, y la recordarán ustedes, el 6 de octubre del 2010, en su exposición de motivos narraba cuál era el principal problema con el poder corruptor del crimen organizado que había permeado ya en las policías municipales y que por ello era importante implementar el mando único. Cuánto descaro, cuánta hipocresía de los que se decían adalides del municipalismo y del federalismo, y luego llegaron los gobernantes y los presidentes de la República a imponerles a los secretarios de Seguridad Pública en los municipios y en los estados, y lograron a través de esa estructura poder ahora sí tener una red al servicio del crimen organizado. Y además se declara la guerra contra el narcotráfico, en una aparente guerra muy al estilo de Salinas, que empezaba a ser aparatosos decomisos de los cárteles que estaban en contra del cártel que ellos protegían. Que se acabe esa simulación y que venga, que haya venido el licenciado Andrés Manuel López Obrador a acabar con ese paradigma de aumentar las penas y sobre todo de ser fuertes. Él dijo: hay que atacar las causas. Y logró, a través de su programa y de su política, logró reducir la pobreza. Y los abrazos, efectivamente, no balazos, una narrativa que construyó el Partido Acción Nacional para demeritar un cambio de paradigma. Pero qué bueno que hoy venimos a celebrar la iniciativa que presenta la doctora Claudia Sheinbaum, quien ya tuvo una experiencia como jefa de gobierno que funcionó. Atacar las causas, por supuesto, prevenir, y la inteligencia y todo el servicio digital a cargo de personas honestas, valientes y que no se dejen corromper. Bienvenida también la responsabilidad, la transparencia, que también la usan mucho en el Partido Acción Nacional para decir que luego hay opacidad,
y hoy viene precisamente a fortalecerse para que nunca más vuelva a ocurrir en los municipios y en los estados ni el desvío de recursos y mucho menos la devolución de los recursos que tantos municipios y estados devolvían porque eran incapaces de poderla aplicar. Entonces, bienvenida esta iniciativa por la que vamos a votar a favor y bienvenida la seguridad y protección de las y los mexicanos. Gracias, senadora Rubalcaba. Gracias. Y con esta